no a la apostasía, no a retroceder, sí a la fe para la preservación del alma. Vamos a estar compartiendo en este momento el libro de Hebreos, la carta de Hebreos. Vamos a estar leyendo el capítulo 10, desde el 26 al 39. Y acá en algunas Biblias tiene títulos y dice advertencia contra la apostasía. En este texto el autor hace una fuerte advertencia a la apostasía. Ya lo había hecho más atrás, pero le da especial importancia a lo que tiene que ver con cada pacto. Quienes habían conocido a Jesús en ese tiempo, a los hebreos a quien le está escribiendo, quienes se podían volver, quienes se podían deslizar, quienes podían ir hacia la religiosidad, hacia los ídolos. Entonces él hace un llamado especial a tener en cuenta por parte de los hermanos hebreos, de los hebreos que estaban en ese tiempo. Y esa es la primera parte del verso 26 al 31, donde vamos a estar leyendo y nos habla del pecar voluntariamente. Y dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El escritor nos hace notar aquí lo que es claramente la apostasía, y podemos notar que es pecar voluntariamente después de haber conocido, después de haber sido iluminado por el Espíritu Santo, y ya no queda más sacrificio. Habiendo conocido la verdad, estos hermanos, estas personas a quien le escriben la carta de Hebreo, ellos habían visto con sus ojos a Jesucristo mismo. ¿Y qué queda luego? Solamente una expectación de juicio, de hervor de fuego. No queda ya más sacrificio por el pecado, nos dice claramente. Y considera a quienes se deslizan adversarios de la palabra de Dios, adversarios de este pacto. Claramente apóstata. Y nos habla ya en la ley de Moisés, cuando alguien se volvía a los ídolos, retrocedía, se volvía hacia atrás, por el testimonio de 2 o 3, era muerto irremisiblemente. Volvía hacia los ídolos, se iba deslizando, volvía hacia idolatría. Y este era el pecado de quien violaba este mandamiento, moría irremisiblemente. De tal manera, mucho más si alguien se volvía atrás y rechazaba este nuevo pacto que es sellado con la sangre de Dios, con la sangre del Hijo de Dios, con la sangre de Jesucristo. Cuanto más el que pisoteare la sangre del Hijo de Dios. Eso sería lo primero. Segundo, considera inmundo la sangre del pacto, o sea, considera que la sangre del pacto no sirve para limpiar de los pecados. Y finalmente, ultraja o afrenta al Espíritu Santo de Dios con su postura. El Señor nos llama claramente a la reflexión a esto. Es al pueblo hebreo que le está escribiendo, a los primeros personas que habían acercado quizás a escuchar la palabra de Dios, quizás habían gustado de la palabra, pero luego se habían vuelto atrás. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor,
Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. El Señor hará justicia, lo que corresponde por esta afrenta y este rechazo a la única posibilidad de salvación que tiene que ver con este nuevo pacto. Él juzgará a su pueblo, separará la paja del trigo. Verso 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios de justicia, del Dios santo. Y avanzamos un poquito más, ya del verso 32 al 36. Y dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperio, con tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. El autor trae a memoria para estimular los momentos que ellos habían pasado, vituperios, tribulaciones, siendo espectáculos públicos, aún compañeros en el sufrir de quienes habían participado hasta de martirios. Acordarse aún de los presos, que significaba ir a verlos y peligros de su vida, que habían sido encarcelados por causa del Evangelio. Y el autor quiere primeramente estimular para recordar los días pasados cuando se buscó servir a Dios y esta gente en esos tiempos había buscado a Dios. Aún en estas situaciones, en estos momentos complicados, y aún sufristeis con gozo, dice más adelante. Por una parte, ciertamente, con vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculos. Dice, porque los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ellos eran despojados aún de sus bienes, les eran quitados, pero ellos tenían confianza, sufrían con gozo, ellos tenían la visión en ese galardón, en lo que Dios tenía preparado para ellos, en esa herencia incorruptible allá en los cielos. Vamos a avanzar un poquito más. Y dice, verso 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y esto era lo importante, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtener con paciencia esta promesa de eternidad con Dios, esta promesa que Dios mismo nos hizo. Verso 37, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Un poquito de tiempo y el Señor volverá. El Señor volverá a buscar su iglesia, el Señor te volverá a buscar a ti, a mí, a quienes perseverando, confiando en Él, a quienes hemos aceptado este regalo, este nuevo pacto hecho en la sangre de Jesucristo, a quienes vivimos por fe, a quienes confiamos en Él. Y si se retrocede, dice, no agradará a mi alma. Qué lindo el verso 39. El justo vivirá por fe, pero el 39 dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Claro que no lo somos, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No retrocedemos, cristianos genuinos, retenemos la fe para preservación del alma. ¿Qué podemos decir como conclusión? Que nos advierte de la apostasía, nos advierte del peligro que significa deslizarnos. Más adelante busca estimular a partir de hacer memoria del tiempo servido a Dios, del tiempo de haber caminado con el Señor tomado de su mano. Recordar
como segunda instancia, la recompensa, el galardón que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y buscar no desagradar a Dios, no retroceder, perseverar en la fe para preservación del alma. Dios nos llama a ser cristianos verdaderos, cristianos genuinos, a vivir por fe, a vivir confiando en Él, caminando nuestro día, aún en el medio de las dificultades, de las situaciones difíciles que nos toquen pasar, a vivir por fe. Eso es lo que hace la diferencia con la persona que no tiene a Dios. Confiamos en Él, no retrocedemos. Tenemos una herencia en el cielo, tenemos el galardón que Dios nos tiene preparado para cada uno de nosotros. Vivimos con esta visión. Soportamos tribulaciones, aunque breves, tribulaciones que pueden pasar, con la confianza en Dios, con paciencia, levantando al caído, al hermano que no está bien, edificando en amor la obra del Señor. No a la apostasía, no a retroceder, sí a la fe para preservación del alma. Que el Señor nos ayude a estar caminando cada día con esta confianza, que somos el pueblo que hemos confiado en Él y podemos, tomados de la mano, ir por nuestra vida con fe, con la visión en ese galardón que tiene preparado para cada uno de nosotros. Que con esta confianza podamos vivir cada día de nuestra vida y en este tiempo, en esta semana, descansar y estar tranquilo en Él, en esta seguridad, que podemos confiar en Él. Que Dios nos bendiga.